Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy tenemos a Jesús García Ortega con el tema bienestar físico y emocional. Y, pa- y mandamos un saludo a todos mis compañeros y en especial a Ana. ¿Vale? Besito. Cuando tú quieras. Vale, muchas gracias. Pues antes de nada, me gustaría pues pedir al Gran Espíritu, al Gran Misterio, al que es conocido por el mil nombres, el que es innombrable, que encienda la llama de la sabiduría en mi corazón para que pueda poner palabras de amor en mi lengua y calme mi mente y de esta forma pueda llegar este mensaje de amor a todas las personas que nos escuchen y que nos vean. Bajo. Gracias. Gracias. Bueno, pues por lo que tenemos, estaba previsto, ¿no? El programa de hoy era lo de bienestar físico y emocional, ¿verdad? La Ujú. otra vez estuve hablando sobre el tema de las enfermedades mentales, se quedó así un poquito cojo, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que es el bienestar, eh, tanto físico como emocional, que está muy ligado y a día de hoy es importante que lo tengamos en cuenta, porque está siendo bastante atacado. El sentir bienestar realmente es sinónimo de salud, lo que es salud en general. Si nos vamos, por ejemplo, a la definición de la RAE, la Real Academia Española dice que es el estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales les proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Eso es el bienestar. No es cualquier cosa. Engloba muchísimos conceptos, incluso hasta la OMS ha incluido el término de bienestar como una definición de salud. Está introducido como una definición de salud. Y bueno, todos realmente, todas las personas humanas queremos alcanzar un cierto grado y una garantía de salud y de bienestar como tal, ¿no? Cuando nosotros tenemos bienestar, experimentamos salud, experimentamos felicidad y experimentamos prosperidad. Esto incluye, pues, tener una buena salud mental, sentirse altamente satisfecho con la vida, tener un sentimiento de significado y un propósito de la vida y una capacidad buena y y corriente para manejar el estrés y las emociones. Y de esta forma es como nos sentimos bien realmente, que es importante. El bienestar es algo que lo buscamos todos, porque incluye muchas cosas positivas. Las cosas negativas y el refuerzo negativo está constantemente bombardeándonos desde los medios de desinformación, perdón, de los medios de comunicación a cualquier otro tipo de historias, están constantemente bombardeándonos con cosas negativas. Aprendemos a base de conceptos negativos, todo lo negativo. La mente al final entiende todo lo negativo, pero no hacemos caso a lo que es positivo. No hacemos caso a lo que es sentirnos felices, sentirnos saludables, estar socialmente conectados y tener un propósito. Desafortunadamente todo eso está en declive, ¿no? Y aumentar todo este concepto de bienestar puede parecernos incluso hasta difícil de cómo tenemos que hacerlo. Hay que tener en cuenta, y es importante, el concepto, tener claros los conceptos de sentimiento y emoción. ¿Sabes? Tener claro los conceptos de sentimiento y emoción. ¿Sabrías diferenciármelos? Lo que es el concepto de sentimiento y emoción, la diferencia. La emoción es lo que tú sientes. Es que es equivocado, es que lo confundimos, no sabemos lo que es eso, no sabemos los sentimientos y las emociones. Las emociones serían furia, ira, eh, tristeza, mm, mm, felicidad o feliz o alegría. ¿Mm? Y me faltan No algunas pasa nada emociones. porque no es un examen, o sea que no pasa nada, no hay ningún problema. Lo importante es tener claro el concepto de sentimiento. Sentimiento, la misma palabra lo dice, es un sentir que miente, ¿vale? Es un sentir mentiroso. Es un sentir, es algo que sientes que es momentáneo. Dura hasta máximo 6 minutos de reloj. Nada más. Cuando pasa de 6 minutos ya es una emoción. Cuando sostenemos ese sentimiento en el espacio-tiempo conocido, ya pasa a ser una emoción. Como por ejemplo, pues los que tenemos hijos, a veces nos tenemos un sentimiento de querer darle un palo en el culete. A veces nos sacan de quicio o nos desafían y queremos darle un palete en el culete. Vale, eso es un sentimiento. Porque cuando han pasado unos minutos, me dan ganas de abrazarlo y darle besos.
Y dices, ¿cómo he Eso es podido así. ser tan violento con él? O cómo he tenido ese sentir de ser tan violento con él. ¿Vale? Entonces, eso es un sentimiento. Cuando ese sentimiento se prolonga en el espacio-tiempo, hay que tener cuidado, porque si son sentimientos negativos, como los que has comentado, como pueden ser la ira, como puede ser el miedo, como puede ser la culpa, ¿vale? Todo eso genera enfermedad. Al sostenerlo en el espacio-tiempo, ¿vale? Genera enfermedad. Entonces, la emoción es ese sentimiento que se prolonga. Si un sentimiento negativo dura ya un mes, 2 meses, 3 meses, eso hay que mirarlo. Eso ya hay que trabajarlo porque por ahí hay una información que es errónea. Y como me enseñaron los chamanes, la energía, eh, digamos como que infunde la materia infunde la energía, pero la información es la que incide en la energía. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con qué información alimentamos la energía que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, para todo esto es muy importante tener el concepto, porque la salud física la vamos a tener siempre con una buena alimentación, con un buen movimiento, moviéndonos. No necesitamos hacer ejercicios atléticos ni nada por el estilo raro. Tenemos que tener la información correcta. Es caminar un poco, moverse, simplemente no somos plantas ni somos árboles. Entonces no tenemos que estar plantados ni sentados ni nada, sino que tenemos piernas y eso nos genera un movimiento. Nuestros antepasados se encargaron de programar nuestro ADN para andar. Nosotros estamos programados, tenemos una capacidad de andar una media de 60 a 80 kilómetros diarios. Y si vas a una exposición de bodies, nada más entrar lo tienes ahí puesto. El cuerpo humano está desarrollado para caminar una media de 60 a 80 kilómetros diarios. Nuestros antepasados eran unos hachas y nos dejaron un legado impresionante. Nos dejaron un legado que nos enseñaron a tener una alimentación fortísima. Eran grandes nutricionistas, por así decirlo, ¿no? Yo no soy nutricionista, pero sí nos dejaron un legado tremendo, donde nuestra base de alimentación era lo que recolectaban y lo que cazaban de temporada, lo que había, y eso nos generaba, pues, bienestar, porque nos daba supervivencia, nos daba la capacidad de desarrollar esas pateadas de 60-80 kilómetros para ir buscando ese alimento y de seguir adelante, de tener una constitución física muy fuerte. Entonces, en aquel tiempo, es verdad, en aquel tiempo, si tenías una enfermedad o se te partía un pie, pues morías, porque no teníamos los medios que hay ahora. Entonces, bueno, si conseguías una media de vida larga, pues esa media de vida era bastante buena, teniendo en cuenta que nosotros estábamos dentro de la cadena alimenticia y éramos, igual que cazadores, éramos cazados. Entonces, bueno, era un poquito más, eh, digamos, más salvaje, ¿no? La vida. Ese legado está dentro de nosotros, dentro de ese ADN que tenemos dentro de nuestro cuerpo y es una información notoria. Dentro de estas peculiaridades en el tema de la alimentación están también lo que son los ayunos. Entonces, nuestra parte física, cómo la nutrimos con una información correcta. Cuando respiramos, hay información. Cuando comemos, hay información. Con lo que pensamos, también hay información. Entonces, todo esto influye. La palabra que quería decir antes era influye. La energía influye en la materia influye en la energía y la información influye directamente en la energía. Por eso es tan importante ir agarrando estos conceptos que nos van a dar otra percepción de la realidad que nosotros estamos viviendo y poder adquirir esta información nos genera una conciencia a la hora de tomar las decisiones de si queremos nutrirnos o queremos antinutrirnos, ¿no? Porque si tú vas a un supermercado, por ejemplo, y entras, vas a ver que prácticamente el 80-90% de productos son base de petróleo y son antinutrientes, tienen todos antinutrientes. Entonces, bueno, tú decides cómo te suicidas. Cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Son decisiones, pero si no tienes ese conocimiento, vas a pensar que a lo mejor ese producto es bueno y lo vas a ingerir pensando que es algo bueno. Luego, la salud mental es la base, porque la mente puede crear salud o puede crear enfermedad. Y a día de hoy, por suerte, ya se le está dando la relevancia y la importancia al cuidado del bienestar mental como tal, ¿no? Igual que nuestro bienestar físico puede variar a lo largo de nuestra vida, lo mismo ocurre con nuestro bienestar mental y emocional. Para cuidarlo, lo principal siempre, siempre es identificar nuestras emociones y no reprimirlas. No consiste en tener arranques de explosiones emocionales, de soltar cosas, no.
es reconocer qué me está ocurriendo, qué me está pasando, qué estoy sintiendo en este momento, qué emoción se está generando por la situación que estoy viviendo y poder, bueno, pues expresarlo. Simplemente el mero hecho de expresarlo ya te libera de ello. De hecho, está comprobado que las personas que son conscientes de sus sentimientos gestionan mejor sus pensamientos y sus conductas. Si yo tengo una emoción de ira que ha sido prolongada en el espacio-tiempo porque tengo una frustración, etcétera, todo siempre negativo, evidentemente, ¿no? Eso es negativo, eh, voy a estar explosivo, voy a estar, como dirían los chamanes, con mi jaguar en alerta. Entonces va a estar rugiendo y va a estar gruñendo a todo el que se acerque, ¿vale? Desde el concepto del chamanismo, yo puedo decir, si mi jaguar está agresivo, hay una emoción negativa y él me lo va a poder decir, ¿no? Es más sencillo de poder, digamos, como que salga a la luz, ¿no? Si no tengo esas peculiaridades, no tengo ese conocimiento, me toca hacer una introspección, me tocaría, pues, estado de contemplación, estado meditativo, un estado de observación, un estado de quietud, importante para poder asimilar esa información. Ah, ¿por qué estoy así? ¿Qué está ocurriendo en mi alrededor? Todos sabemos que cuando entramos en meditación, enseguida, ¡pum!, vienen pensamientos, vienen circunstancias, vienen eh, sucesos. Es que el cerebro está hecho para pensar. Entonces, eso de ponerlo en blanco es muy complicado. Sí tenemos una parte musculada para el pasado y una parte musculada para el futuro, pero la parte del presente está un poquito enclenque. Entonces, la meditación nos enseña a poder estar en este momento presente que nos hace ser conscientes de lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, si yo tengo esa frustración, esa ira, vale, no es cosa de los demás, es cosa mía. Los demás viven su vida de la forma que pueden, entonces ya no me tomo las cosas personales, puedo nada, disculpa, ¿no? Es que las circunstancias son así, hay que tener un poquito de humildad, siempre también reconocer que que estamos todos aprendiendo y que todos cometemos errores y aprendemos de los errores. Entonces, bueno, vamos avanzando a través de todo esto. Entonces, bueno, nuestra conducta va mejorando siempre que vamos reconociendo que tenemos una parte sombra, que tenemos una parte oscura, que tenemos una parte que no la podemos observar de normal porque tenemos algo creado que se llama ego, ¿vale? Que es ese personaje que desarrollamos en nuestra primera etapa de vida, que nos defiende de la jungla en la que estamos. En este caso, la jungla en la que estamos de ladrillo, cemento, hormigón, de radiación, de escuelas, de institutos, de etcétera. Y entonces, pues generamos un personaje que tiene que ser competitivo, que tiene que hacerlo todo perfecto, que tal, y no nos va a permitir ver los errores porque ya se encargan de grabarnos que eso no puede ser correcto. Entonces, claro, nosotros todas estas historias emocionales no las gestionamos. Si eso lo enseñaran en el colegio, si enseñaran en el colegio a los niños, pues eso, que hay una serie de emociones que cuando se disparan, pues pueden ser negativas, etcétera, tal, pues a lo mejor la trigonometría no les haría falta. Podrían llegar a otros medios y podrían llegar a otras circunstancias, ¿no? Siendo más conscientes y siendo más inteligentes emocionalmente, que les va a abrir más puertas para otras circunstancias. Esto es lo que ocurre, que es importante, es la base para tener esa salud mental, para tener ese bienestar mental, es encontrar esas emociones y saber comunicarlas. No explotar, no es que esta persona me ha dicho algo, me ha removido y tengo que decírselo y tengo que soltarlo. Eso sería vomitarlo, ¿no? Entonces es cómo me gustaría que me dijeran a mí esto que estoy sintiendo ahora, o esta emoción contenida, cómo me gustaría que me la dijesen a mí, sin que me generase una perturbación, sin que me generase que me sacaran de mi centro. Entonces, necesitamos un tiempo que eso siempre nos puede ayudar, un psicólogo, nos puede ayudar la meditación, nos pueden ayudar las terapias, siempre lo que nosotros vayamos sintiendo es lo que nos va a dar esa luz para poder focalizar y exteriorizar estas bombas de relojería que vamos llevando dentro y poder manejarlas, poder gestionarlas. También es importante tener unos determinados hábitos que tendrán un efecto directo siempre en nuestra salud mental y emocional. Tener que cambiar. Si nosotros pues, nos levantamos por la mañana, ya tenemos un nivel de cortisol alto por la mañana cuando nos levantamos y lo sobreexcitamos con un café o lo sobreexcitamos con algo. Tiene que ser, o sea, hasta que no me he tomado 3 cafés por la mañana, no me hables porque no soy persona. Pues hay una sobreexcitación del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Que se nos activa nuestro sistema de huida y escape. Ese sistema de supervivencia que dejaron nuestros antepasados muy, muy fervientemente grabado en nosotros para que no nos extinguiésemos como especie.
Entonces, claro, aquí no hay ningún dinosaurio que nos quiera cazar, ni ningún león que nos quiera comer. Nosotros mismos creamos nuestros propios enemigos de la nada. El hecho lo podemos ver simplemente cuando se está conduciendo. Cuando se está conduciendo en la carretera, eso muchas veces parece una jungla. Ahí parece que le van a quitar a uno el bocadillo o algo, ¿no? Entonces, no consiste en esto. Consiste en tener la conciencia de, vale, tengo que ir a tal sitio, a lo mejor voy un poquito más justo de hora, pero no voy a poner en peligro la seguridad de los demás ni la mía propia. Tener esa empatía, esa solidaridad que a día de hoy pues está faltando porque parece que si no llegas el primero a la meta, no eres nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Es también importante para tener ese bienestar emocional y mental el tener un orden en casa, respetar unos horarios de trabajo, conciliar tu vida personal con lo laboral, pasar por tener una higiene correcta, en higiene correcta sobre todo en el tema del sueño, que lo tenemos muy descontrolado. A día de hoy, en el mundo occidental está muy descontrolado y no somos conscientes del daño que nos hace el perder los ritmos circadianos, el estar bombardeados constantemente con luz blanca, tantas cosas que nos alteran nuestra hipófisis, nuestra pituitaria, nuestra glándula pineal. El mero hecho de, a partir de que se va el sol, tener luces blancas en casa es terrible, porque le estamos dando una información a nuestro cuerpo que él entiende que se ha ido el sol, pues voy a empezar a segregar melatonina para que tu cuerpo se relaje, tu sistema nervioso pues baje el ritmo, entonces puedas descansar. Pero resulta que veo el frigorífico y nada más abrir la nevera hay una luz blanca que ¡pum! Me pega un deslumbre y entonces esa información que llega dice, es de día, es de día. Incluso aunque sean las 2 de la mañana, es de día, pero son las 2 de la mañana y genera un conflicto a nivel biológico. Entonces ya empieza a haber un desequilibrio. Y si somos conscientes, como dije en el otro programa, que dentro de nuestro cuerpo somos un conjunto celular, cada célula es totalmente independiente, estamos llenos de bichitos, es como un ecosistema, son ecosistemas que viven ahí, y dependiendo de la información que va llegando, va a haber una sobrepoblación de bichitos o va a haber sobrepoblaciones de otras. Y las sobrepoblaciones nunca son buenas porque nos desequilibran a nivel biológico. Entonces, si nosotros no tenemos esa higiene, no guardamos esos descansos, las horas de sueño, que evidentemente a día de hoy son relativas, porque hay personas que con 6 horas están completos, otros que necesitan 8, etcétera, pero sí necesitamos un ritmo de ciclo, un ritmo y un ciclo de sueño que nos permita regenerar los tejidos que se han ido deteriorando durante nuestro cotidiano, con la radiación, con eh, ingerir antinutrientes, con exposiciones mal puestas a distintas luces, etcétera, etcétera. Todo eso nos va desequilibrando. Entonces es importante tener todos estos conceptos claros. No significa que ahora vamos a cambiar todas las luces de casa, pero sí es importante tener bastantes luces con un color más rojo por la noche que un color más blanco. Parece que el blanco es que da más luz. Sí, eso va bien de día, pero cuando se va la luz es importante tener otro tipo de luz, una luz más roja. La luz más roja manda una información como cuando antes estábamos en las cuevas y encendíamos una hoguera. Entonces esa información es correcta para nuestra pituitaria, para nuestra pineal, nuestra hipófisis. Entonces ya es otra cosa, es otro concepto. Información que influye en la energía. Vamos a tener en cuenta eso, que la energía luego influye en la materia. Entonces, vamos a ser conscientes de esto y vamos a actuar. Antes, en las casas, no había televisión. Antes, en las casas, en el centro, había una cosa que se llamaba el hogar, que es donde todo el mundo se reunía, que era la chimenea, donde se cocinaba, donde se hacía vida. Bueno, pues ya eso lo dejaron como precedente nuestros antepasados. Nuestros antepasados, cuando llegaba la noche, se juntaban en la cueva, hacían un fuego. Había una persona que se encargaba de cuidar el fuego. En el fuego. ¿Mm? Igual que pasaba en casa, cuando se encendía el fuego, siempre había alguien que se encargaba de que el fuego estuviera encendido. Y ese fuego, esa luz que nos llega a la vista, está en la memoria celular nuestra. Entonces, el mero hecho de que llegue esa iluminación, pues nos relaja, nos conecta con cosas más naturales nuestras. Por eso nos encanta estar al lado de una hoguera. Cuando se hace una hoguera, todo el mundo le gusta estar al lado de la hoguera. ¿Pero por qué? Porque es natural en el ser humano. Llevamos, según los chamanes y muchos antropólogos, te pueden decir que llevamos más de 500.000 años de rituales alrededor del fuego. Alrededor del fuego hemos nacido,
hemos muerto, hemos hecho el amor, hemos contado historias, han pasado miles de millones de circunstancias, se han tenido miles de millones de reuniones, se congregaban las familias, o sea, miles de cosas que a día de hoy se han perdido. Entonces, lo que han hecho ha sido poner una luz blanca que nos bombardea constantemente y luego todos tenemos esa pequeña luz blanca portátil que estamos ahí en la Mm. cama, tiquitín, 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 ¿no? Y está bombardeando constantemente y nos está cambiando la información a nivel mental. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la evolución del ser humano se llama el córtex prefrontal y ese córtex prefrontal es química pura y es muy susceptible a los cambios a nivel biológico. O sea, simplemente por el mero hecho del bombardeo de luz blanca ya se nos cambia la química. Y entonces empezamos a generar una cosa que se llama dopamina, que es la felicidad momentánea, y nos engancha. Y eso tenemos que aprender a cortarlo. Pero todo esto viene a raíz de querer aprender, ¿no? De cómo salir de todo esto. Es Entonces, como bueno. dejar, es como dejar el móvil antes de estar toda la noche. Bueno, estás toda la noche con el móvil, está diciendo, oh, qué maravilla, qué bonito. Pero ya después, cuando cortas con él, cuando lo dejas ya ahí en la visita de noche, Ujú. por decirlo, pues entonces ya te cambia lo que es la hormona de la felicidad, la dopamina. ¿Por qué? Sí, Porque ya te vas relajando un poco más, que ya no ujú, recibes esa información. claro. Incluso ya teniendo en cuenta lo que sabemos con el tema de la radiación y todo eso, si el móvil en vez de dejarlo en la mesita de noche lo dejamos en 2 habitaciones más lejos todavía, pues mejor. Incluso los móviles, fíjate, si saben que crean estas cosas, tienen una opción de ponerlo en la pantalla roja. ¿Sí? Tienen la opción de poner una pantalla roja. Si eres capaz de configurarlo y poner la pantalla roja, pues te va a hacer menos daño, pero no es aconsejable tenerlo cerca. Es más, en mis consultas de naturopatía, una de las cosas, según la persona, el nivel de estrés que tenga, se le recomienda muchas veces el móvil fuera, o sea, 2 horas antes incluso de dormir, despeja de móvil y de pantallas. Medita, haz otro tipo de actividades lentas, tranquilas, para inducir a el sueño. Entonces, es importante esa higiene a la hora de tener una buena salud mental, sobre todo el sueño, porque ahí es donde nosotros vamos a recuperar. Es más, está estudiado científicamente que cuando dormimos es cuando quemamos grasa. No se adelgaza matándose a hacer sentadillas en el gimnasio ni a levantar peso. Nosotros adelgazamos con la respiración cuando dormimos. Entonces, por eso es tan importante el sueño. Regenera y encima nos hace adelgazar. No significa que vamos a estar todo el día durmiendo. Si nosotros guardamos nuestro ritmo circadiano correcto, nosotros adquirimos una figura correcta, porque le Wow. damos al cuerpo ese tiempo de desintoxicación y de poder liberar. Y está comprobado de verdad, científicamente, que adelgazamos porque somos chimeneas. Por la mañana cuando nos levantamos, ¿qué pasa con el ambiente? Que está cargado. Nuestro cuerpo ha actuado como una chimenea, estamos quemando esa grasa. Y esa grasa va saliendo y se queda condensada en el ambiente. Por eso se supone que tenemos que airear las habitaciones, porque toda esa densidad se tiene que mover. ¿Ves? Y bueno, Ya ves. son conceptos que es interesante que se sepan, ¿no? Que se tengan en cuenta. Guay. Pues no sabía que lo de dormir, no sabía yo que te adelgazara. Yo creía que te matabas a ese ejercicio y adelgazas, no con el sueño. Si tienes una ¿No? adecuada higiene de sueño. Claro, una nutrición correcta, comiendo los alimentos correctos, o sea, adquiriendo unos nutrientes. Porque como he dicho antes, nosotros cuando lo que nos suelen vender a día de hoy o el concepto que tenemos de buena alimentación es a base de antinutrientes. Entonces, cuando tenemos los conceptos claros de lo que es la alimentación real, y eso es muy amplio, pero que cada uno lo tiene que descubrir en la medida que le vaya llegando la información y que lo pueda asimilar, se va a dar cuenta de que la alimentación real es la más atacada, la que más se quieren quitar del medio, la que dicen que más daño hace al cuerpo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, una de las cosas que más nos dicen que es muy sano para el cuerpo, pero yo lo dejo claro, yo no soy nutricionista, es la avena. La avena es súper inflamatoria, es sumamente inflamatoria. La avena se la dan a los cerdos para engordarla. Sin embargo, nos la están vendiendo que nos da salud. Entonces, bueno, ahí queda eso. Sí, sí, Oh, para engordar un mira, cerdo, inflan de avena. bueno.
lo tengo en cuenta. Claro, Una claro. buena alimentación, una Una buena buena... salud. Sí, dime, dime. Sí, continúa, continúa, disculpa. Una buena salud para dormir, ¿no? Ujú. Y hacer ejercicio, un poquito de ejercicio. Eso no, lo que para, para estar tú bien en ese sentido. Sí, Ay, que no se necesita no quería que te hacer grandes congelado. cosas. Es simplemente el caminar Sí. media hora. Una caminata de media hora nos genera Ujú. que nuestro metabolismo se mueva. O sea, lo que nosotros buscamos con la alimentación y con el ejercicio es que nuestro metabolismo se mueva, que haya un movimiento dentro de nuestro organismo. ¿Qué hace el metabolismo? Que todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionen correctamente. ¿Por qué? Dentro de nuestro cuerpo, cuando empezamos a descubrir todo el tema espiritual, hablamos de los chakras y que son las ruedas de luz y esas ruedas que están dentro de nosotros, ¿vale? A nivel científico ya se ha descubierto lo que son los chakras. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que dentro de nuestro cuerpo hay una serie de sistemas, está el sistema nervioso, un montón de cables que nos corren todo el cuerpo, desde la puntita de los Claro. pelos hasta los pies, estamos cableados. Por ahí circula la luz y circula información a la velocidad de la luz. Cuando por un cable pasa la luz, genera un campo electromagnético. Eso es lo que nosotros conocemos como lo de, según los chamanes, es el CEL, el campo energético luminoso, o el aura, o los cuerpos luminosos, etcétera, ¿no? Eso está lleno de información. Entonces, por donde va la luz, genera un campo electromagnético y esa información que va por nosotros, todo lo que estamos hablando ahora, realmente lo pensamos hace días, porque esa información va a la velocidad de la luz. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué son los chakras? Conjuntos de terminaciones nerviosas que van a una glándula. Conjunto de terminaciones nerviosas que van a una glándula. ¿Qué hace la glándula? Recaudar información. Recaudar información de nuestras relaciones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras gestiones, de todo. Y esa información luego pues es llevada a otro chakra que está fuera del tiempo y del espacio, que está por encima de nuestra cabeza. Aquí lo conoceríamos como el alma y toda esa información de cómo hemos vivido la vida se queda ahí recogida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar que la información que circule por nuestro sistema nervioso sea la correcta. Si yo, por ejemplo, no gestiono emocionalmente bien las situaciones, no soy capaz de poder de poder expresar lo que me está sucediendo, que incluso muchas veces no somos conscientes porque a nivel inconsciente es lo que se eh, está actuando. Y simplemente el mero hecho de estar hablando, me encuentro de esta forma, me encuentro de la otra, el expresarlo, encontrar a alguien que te pueda escuchar y poder expresar todo esto, te genera que al final llegues a la conclusión de que, pues mira, esto puede ser frustración, hay ira, hay tal, y entonces ahí le damos el entendimiento. Eh, si esa información que está llegando a la glándula, a ese conjunto de terminaciones nerviosas, a la glándula, no va correcto, entonces la glándula, en vez de segregar la hormona que tiene que segregar, segregará otra cosa, segregará otra sustancia que no será buena para nosotros. Entonces, lo que necesitamos es que la información que segregan nuestras glándulas sea la correcta para que la biología de nuestro cuerpo esté bien y podamos tener ese bienestar que estamos buscando a nivel físico, mental y emocional. Guay. Muy interesante, muy interesante. Nos quedan 8 minutillos. Mm, ¿Tienes algo más que decir sobre esto? Yo podía hablaros sobre que el bienestar puede emerger sobre todo muchas veces de los pensamientos, de las Ujú. acciones y de las experiencias que nosotros vamos viviendo. Y bueno, sobre todo de las cuales nosotros podemos tener control, de las que no tenemos control no se puede hablar de esta manera, ¿no? Cuando nosotros tenemos un pensamiento positivo, tendemos siempre a tener un mayor bienestar emocional. Por eso siempre se está machacando con el positivismo, con los pensamientos positivos, tal, las afirmaciones, las afirmaciones, etcétera, ¿no? Cuando buscamos relaciones significativas, siempre tendemos a tener un mejor bienestar. Buscamos lo que es más afín a nosotros. Y tenemos que tener en cuenta el concepto de que no le tenemos que caer bien a todos y que no tenemos que ser bien quedas.
porque entonces en el momento que hacemos eso ya no estamos en un bienestar. Si yo quiero ser un bien queda y estoy diciéndole a todo que sí, pero yo no me estoy dando mi tiempo ni estoy dándome mi lugar, puedo quedar muy bien con todos, pero con el primero con el que tengo que quedar bien es conmigo. Si me fallo a mí, realmente les estoy fallando a todos. Y a veces necesitamos nuestro espacio, necesitamos un tiempo y necesitamos una soledad. Esta mañana estaba haciendo una sesión con una chica que tengo en consulta y es una cosa que se repite. Cuando nosotros entramos en un proceso de sanación personal, necesitamos soledad. Siempre va a haber soledad. Nos apartamos de la familia, nos apartamos de las amistades, nos apartamos de las circunstancias y entonces entramos en ese bucle bueno, en ese bucle no, en ese proceso de sanación donde no hay interferencias, por así decirlo. Puede ser que nos afecten algunas proyecciones que van llegando, pero van a ser las mínimas. Pero es necesario esa soledad. Eh, ¿Qué más te puedo comentar? Bueno, pues que cuando nosotros, por ejemplo, perdemos un trabajo o simplemente odiamos un lugar o lo que sea, pues el bienestar sabemos que va a ser menor. Cuando estamos a disgusto en un sitio, pues hay un bienestar. Es el conjunto del todo que hay, ¿no? El que te cuesta ir al trabajo, todo eso ya no te está generando. Por ejemplo, si a ti te cuesta ir al trabajo, te cuesta levantarte para ir al trabajo, no hay un bienestar. Hay que buscar la forma de generar ese bienestar como tal, ¿no? Y debido, bueno, a que el bienestar es una experiencia muy, muy amplia, se puede dividir en tres partes. El bienestar emocional, el bienestar físico y el bienestar social. El bienestar emocional, la capacidad de practicar las técnicas y el manejo del estrés, el ser resilientes, el saber gestionar las emociones. El bienestar físico, la capacidad de mejorar el funcionamiento del cuerpo a través siempre de la alimentación que sea saludable para tu cuerpo y de unos hábitos saludables de ejercicio. Por ejemplo, el bienestar social, la capacidad de comunicarse y desarrollar las relaciones que son significativas y que no ejercen ningún tipo de malestar a los demás tampoco. Y siempre poder mantener una red de apoyo que te ayude a superar siempre la soledad. Porque ya una vez que pasamos ese proceso de sanación, tenemos que volver a incorporarnos otra vez a la tribu, tenemos que volver otra vez a incorporarnos al sistema y ya volvemos de otra forma, porque ese proceso de sanación es como antiguamente los ritos de paso que tenían nuestros antepasados, que les enseñaban a los hombres a ser hombres y a las mujeres a ser mujeres. Nos enseñaban cada uno lo que nos tocaba. No es que uno fuese más ni otro fuese menos, sino que nos enseñaban a ser maduros. Entonces, estos procesos de sanación nos dan una madurez también. De esa madurez que en otros conceptos a lo mejor lo pueden llamar salto cuántico, lo pueden llamar salto evolutivo, etcétera, etcétera. En mi caso, yo lo llamo madurez. Nos genera otro enfoque y otra percepción de la realidad a la que nosotros nos vamos a enfrentar ahora. Y ahí lo dejaría. Pues muchas gracias, Jesús. ¿Dónde te podríamos encontrar? Vale, pues me podéis encontrar en la página web www.elsentidodetuvida.es. En Instagram me podéis encontrar es que las siglas son CPX, que es Select, que sería la palabra que viene del ruso, de la palabra mongol, que es despertar, select, el sentido de tu vida.es, el sentido de tu vida, pero con guiones, ahí me podéis encontrar en Instagram. O en el teléfono es el 650-584-655. Esas son Las tres opciones. Pues muchas gracias, Jesús, gracias por a estar ti. con nosotros y, y hasta la próxima. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Chao. Chao.